Hola amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en este vídeo lo vamos a dedicar al análisis de una aplicación de Windows. Una aplicación profesional como todos vosotros que seguro que aunque seáis maqueros o estéis más enfocados al mundo del Mac, estoy convencido que la mayoría de vosotros más de una vez habéis ayudado a vuestros amigos, familiares, a la novia, al novio, a arreglar su PC, su ordenador, a recuperarle datos, etc. Estoy totalmente convencido. Pues bien, la aplicación que os traigo hoy trae todo eso y mucho más. En concreto, es una herramienta llamada Minitool y la que vamos a ver hoy es Partition Wizard, una herramienta profesional dedicada al manejo y la gestión del disco duro de nuestro equipo. Esta herramienta está diseñada para sistemas Windows 7 en adelante y gestiona y es capaz de trabajar con todos los tipos de sistemas de archivos reconocidos por Windows: FAT, FAT32, exFAT, NTFS, etc. Abajo os dejo un enlace donde podéis acceder para ver y descargar la aplicación. Recordad que podéis incluso descargarla con una versión de prueba para probarla primero y ver qué os parece. Tenéis la versión gratuita y la versión profesional durante un periodo también de prueba. ¿Y qué tiene que ver esto con todos vosotros? Pues bien, yo he querido ir un paso más allá y he puesto en análisis a fondo esta aplicación en 3 dispositivos diferentes. Uno de ellos es mi iMac de finales de 2013 con una partición en Bootcamp con Windows 11 para comprobar qué tal funciona esta aplicación en un sistema de Windows no nativo, es decir, en un equipo que no está diseñado por Microsoft, en un PC no convencional. Y como sé que la mayoría de vosotros me escribís diciendo qué tal va Windows en un Mac, qué mejor manera de ver cómo funciona una aplicación diseñada para Windows de forma profesional en un sistema, en un dispositivo que no es Windows. En segundo lugar, lo he probado también en una tablet que permitía funcionar bajo Windows. En este caso, esta tablet tenía Windows 10, una tablet que he usado también en mis canales para migrar de Windows 10 a Windows 11 y para pasar los datos desde una tablet a un PC. Y en tercer lugar, la he probado en un mini PC conectado a mi pantalla externa. Este mini PC sí es un ordenador, un PC diseñado para sistemas Windows. Con estos 3 equipos, con estos 3 dispositivos, vamos a hacer un test completo, funcional y en directo sobre cómo funciona una herramienta profesional, no solo para gestionar particiones, no solo para hacer clonado de discos, no solo para hacer copias de seguridad de particiones, no solo para el mantenimiento de nuestros equipos y el correcto funcionamiento, no solo para recuperar datos, sino para tener nuestros sistemas de forma óptima y funcionando a la perfección. Vamos a verlo funcionando en cada uno de ellos. Y vamos a ver al final los pros y los contras. He de decir que esta review me ha pedido que la haga Minitool para todos vosotros. No me llevo, como siempre, ninguna comisión, pero sí es cierto que me han facilitado todas las herramientas y todo el programa para ver qué tal funciona. He de decir que me he encontrado algunos problemas y he estado también en contacto con el equipo de soporte técnico de Minitool, que he de decir que se han portado de una forma ejemplar, magistral y han respondido muy rápido, con lo cual el sistema de ayuda, el sistema de soporte que tienen es fantástico. Y además en su página web ofrecen no solo soporte para su aplicación, sino también guías, consejos y ayuda para muchas cosas que no tienen nada que ver con su sistema, con su aplicación, sino soporte para muchos otros aspectos relacionados con los sistemas de Windows. Dicho esto, si os parece, vamos primero a ver qué tal funciona la aplicación en mi Mac en una partición de Windows 11 realizada con Bootcamp y luego trasladaremos esos resultados para ver qué tal funcionan en una tablet y en un mini PC. Y al final os voy a compartir cuáles son mis conclusiones al respecto. Una vez pulséis en el enlace de la descripción de los comentarios, os va a llevar a esta página, donde tan solo tenéis que pulsar en el botón que pone Download Now. Al pulsar en él, os va a llevar a esta página de aquí
Y aquí tan solo tenemos que pulsar en Download Partition Wizard versión gratis. Y el fichero se va a descargar automáticamente, sin darnos apenas cuenta porque es un archivo muy pequeñito, de 3,1 megabytes. Si no os habéis dado cuenta de que se ha bajado, pues simplemente pincháis aquí y le dais a Free Edition. Una vez que lo tenemos, bien desde aquí o bien desde la carpeta de descargas, dentro de lo que es el explorador de archivos, hacéis un clic para acceder a la instalación de la aplicación. Nos va a preguntar si queremos permitir que haga cambios, le decimos que sí. Seleccionamos el idioma que queremos hacer para la instalación de todos los que aparecen disponibles. En mi caso voy a seleccionar el español y le damos a aceptar. Fijaos que nos indica cuáles son las características que tiene tanto la edición gratuita como la edición Pro, que obviamente tiene diferentes ventajas. Vamos a empezar con la edición gratuita, que nos permite lo que es la administración de discos y particiones. La edición profesional, fijaos que incluye herramientas como migrar el sistema operativo, copiar discos, etc. Pero eso lo vamos a ver ahora con más detalle. Tened también en cuenta que la edición Pro nos ofrece una prueba trial gratis que podemos elegir activar o no activar. Voy a poner en principio la gratuita. Siguiente. Aquí me dice instalar la aplicación, hacer copia de seguridad de los datos y si quiero participar en lo que es la experiencia del cliente, es decir, enviar datos a la aplicación para que puedan mejorar el programa en caso de fallos, etc. Yo en principio esta opción la voy a desmarcar. Es algo ya particular de cada uno, si queréis o no enviar información al fabricante. Por defecto dejo la ruta que me propone y me dice que se va a ocupar aproximadamente unos 100 MB, 103 MB de espacio en disco. Ahora es cuando se está descargando desde la página web la aplicación. Y una vez completada, le damos a finalizar y si marcamos esta casilla se va a inicializar la aplicación. Nos sale una ventana del navegador donde nos indica los precios para poder actualizar la aplicación. Vamos a minimizar aquí y ya tenemos aquí la ventana principal de la aplicación. Lo primero que tenemos que saber es que si queremos registrar la aplicación porque tengamos ya un código que nos hayan enviado, tan solo tenemos que pulsar aquí para desbloquear las funciones avanzadas. Y si tenemos una licencia que nos hayan enviado por correo electrónico, tan solo tenemos que ponerla aquí. Yo tengo una licencia, así que la voy a introducir aquí y voy a registrar la aplicación. Como os he dicho, si tenemos la versión gratuita, hay una serie de limitaciones que tenemos, que para algunos casos pueden ser suficientes y para otros no. Voy a maximizar la ventana para que podáis ver todas las opciones que tenemos. Fijaos, esto es el mapa de particiones de nuestro disco duro. Para que no lo entendáis, aquí lo que nos indica es los discos que tenemos dentro de nuestro ordenador o conectados a nuestro ordenador, para que lo entendáis. Todo lo que esté pinchado a nuestro ordenador, sea un disco duro interno, un pendrive, un disco sólido, un disco USB, todo va a aparecer aquí en esta ventana de abajo. Y cada disco nos va a decir si tiene particiones o si está internamente dividido en trocitos. Como recordáis, os dije hace tiempo una cosa. Yo estoy ejecutando Windows en mi ordenador Apple, en mi iMac. Apple me permite de forma nativa hacer eso, es decir, ejecutar el sistema operativo de Microsoft de forma nativa y de forma totalmente funcional en su hardware y de forma totalmente fluida, y eso es algo excepcional, algo que Apple me permite. Pero Windows tiene una limitación, y es que, por ejemplo, en este tipo de ordenador que tienen un sistema Fusion Drive, que es una mezcla de dos discos duros, un disco sólido, un disco rápido, y un disco mecánico, un disco que es de más capacidad pero más lento, Apple permite unirlos internamente para crear un disco fantasma, un disco ficticio, de más capacidad y mucho más rápido. O sea, para que lo entendáis, mi ordenador realmente tiene un disco de 3 terabytes, esconde este de aquí y los dos juntos los llama Fusion Drive y para Apple existe un único disco duro, pero para Windows existen dos, uno sólido y otro mecánico. Si veis, cada disco tiene una primera partición EFI, los que tenéis OpenCore, Legacy Patcher y seguís mis cursos ya sabéis qué hacen estas particiones, que es donde se instala OpenCore Legacy Patcher para que el ordenador pueda reconocer las versiones antiguas, las versiones más modernas de macOS, y luego ya la partición de datos, sistema operativo, etc. Aquí veis, por ejemplo, donde yo tengo macOS
Aquí tengo una partición, que es una partición compartida que uso, que se llama mi nube para poder pasar de un ordenador a otro, que la tengo como tipo exFAT, espacio no asignado, y estas particiones que la uso para el bootcamp, es decir, para Windows en sí. Todo esto me viene detallado aquí, donde me indica la partición que es, la capacidad que tiene, el espacio usado, el espacio libre, el tipo de sistema de archivos, el tipo de partición que es, si es una partición GPT, MBR, etc. Y el estado que tiene, si es una partición activa, si no tiene definido ningún estado, si es una partición de sistema y si es una partición de arranque. Una partición de arranque indica que tiene un sistema operativo que permite iniciar directamente de él. Windows necesita una partición de arranque para poder iniciarse. Por eso nosotros hemos tenido que instalar Windows usando Bootcamp en este tipo de equipos. Esto sería la descripción de lo que se llama el mapa de particiones. Pero lo realmente, y aunque os parezca complejo, esto es algo que un administrador de sistema o una persona que se encargue de lo que es de la gestión y el control de los equipos conoce. Quizás un usuario no tan experimentado no lo entienda, pero si seguís mis cursos y habéis visto vídeos anteriores, os sonarán los conceptos como FAT32, exFAT, NTFS y estos que pone no asignado o otro. Este, por ejemplo, otro es porque Windows no reconoce el tipo de sistema de archivos de macOS de forma nativa, de forma natural. macOS sí reconoce los formatos de Windows, pero Windows no se lleva tan bien con Mac. Entonces lo pone como otro sistema de archivos. Bien, dentro del menú de las opciones de Minitool, de la versión gratuita, tenemos la opción de respaldar los datos, es decir, hacer una copia de seguridad de los datos. Para eso lo que necesitamos es, en este caso, usar una licencia o usar la versión de prueba, que nos quedan 60 días, para poder utilizar la versión profesional. La versión profesional podemos usarla durante 60 días y luego ya si queremos, porque nos convenza, podemos registrarnos usando una suscripción mensual, anual o perpetua. ¿Vale? Con esto tendríamos una licencia durante toda la vida, no tendríamos que estar pagando continuamente por ella. Tened en cuenta que esta licencia, que son $79, incluye una utilidad para hacer lo que es un disco de autoarranque en caso de que nuestro Windows o nuestro ordenador no consiga iniciar. Podemos utilizar ese disco, introducirlo y nuestro PC, nuestro ordenador, va a iniciar directamente con él y podríamos intentar reparar el equipo directamente desde ese disco. Es decir, recuperar una imagen para dejarlo tal y como estaba de antes. Ese disco va a funcionar tanto para Windows 11, 10, 8, 8.1, 8 y Windows 7. Y que esa licencia nos va a servir para 3 PCs diferentes. Si tenemos en casa 3 ordenadores diferentes, o en la oficina, o donde sea. Con lo cual puede compensarnos incluso obtener una licencia perpetua. Tenemos herramientas de recuperación de datos. Para que podamos ver todas estas opciones de forma detallada, yo lo que voy a hacer es registrar el producto para que podáis ver todas y cada una de las opciones. Así que me voy a venir aquí a registrar y lo que voy a hacer es desbloquear todas las funciones avanzadas. Y voy a poner aquí mi código de licencia. Ya lo he registrado y si os fijáis aquí, tengo la versión Pro Ultimate 12.9 con servicio de actualización por vida. Ahora tengo todas las funciones habilitadas. Así que vamos a ver qué es todo lo que podemos hacer con esta fantástica aplicación, muy útil sobre todo para los que tengáis servicio técnico o hagáis tareas de mantenimiento, recuperación de datos, administración de sistemas, etc. Como sabéis, cualquier equipo, cualquier sistema no está exento de fallar, sea Windows, sea Mac, sea Linux, todos los sistemas pueden tener problemas. Y en caso de emergencia necesitamos poder tener alguna herramienta que nos permita restaurar nuestro sistema a un punto de partida lo antes posible, con el menor tiempo de caída necesario. Y es aquí donde entran este tipo de aplicaciones. Lo primero que tenemos aquí,
si empezamos, es un manual, una ayuda que nos lleva a la página online de la aplicación, donde encontramos todas las características de la ayuda. Lamentablemente, solo encontramos la ayuda en inglés, en alemán y en francés. No la encontramos en español. Pero encontramos de forma clara y de forma fácil los primeros pasos, las herramientas más destacadas, la forma de convertir los discos y las particiones, la gestión básica de los discos, la gestión básica de las particiones. Una partición es un trozo de un disco, y la gestión dinámica de los discos, es decir, los volúmenes. Para que os hagáis una idea, no es lo mismo una partición que un volumen. Volviendo a nuestra aplicación, tenemos aquí una utilidad que nos permite crear un medio de arranque. Fijaos que tenemos una opción de crear una unidad USB, un CD o un DVD de Minitool. Tenemos un botón de opciones que nos van a indicar los drivers que nosotros queremos incluir dentro de ese arranque del disco para nuestro sistema operativo en cuestión. Tened en cuenta una cosa, y es que el USB que nosotros creemos va a ser exclusivamente configurado para este PC en concreto. No todos los ordenadores Windows tienen el mismo hardware. Pueden tener una tarjeta de módem diferente, una tarjeta de red diferente, una tarjeta gráfica diferente, una tarjeta de sonido diferente. Por lo tanto, tenemos que saber exactamente cuáles son todos los drivers, o bien manualmente mediante un disco que tengamos con todos los drivers, o bien detectándolos directamente desde el sistema. Yo lo que he hecho es seleccionar, fijaos, como he arrancado con mi disco de Bootcamp, o sea, con mi ordenador, es un ordenador de Apple, lo que he hecho es integrar todos los drivers de Apple para que me detecte mi monitor de mi iMac, mi teclado de iMac, mi tarjeta de sonido de iMac, todo lo de Apple necesario. Ahora me va a preguntar dónde quiero crearlo. Puedo crear un fichero ISO, es decir, un fichero que se va a guardar en el disco. Me dice que no encuentra ninguna unidad flash, es verdad, porque no tengo ningún pendrive creado, y que no tengo ningún grabador de CD o DVD, porque no tengo conectado ninguno. En principio yo voy a crearme un fichero ISO, es decir, un fichero que luego voy a poder guardar o voy a poder poner o quemar, por así decirlo, con cualquier aplicación en cualquier unidad. Si tuviésemos un pendrive conectado, simplemente lo que haría sería seleccionar esta opción, y si tuviese un CD simplemente introduciría un CD en blanco y marcaría esta opción. Como hoy en día la mayoría de los equipos muchas veces permiten incluso iniciar desde un USB o desde una imagen ISO, lo que voy a hacer es eso, voy a seleccionar este fichero y lo voy a guardar en el escritorio, ¿de acuerdo? Así que voy a venirme aquí y lo voy a poner en el escritorio para que lo veáis aquí. Y le voy a poner como nombre Rescate Windows, guardar. Ahora mismo me está creando mi medio de arranque, o sea, un fichero con el cual yo voy a poder iniciar de forma nativa, de forma segura, mi Windows. Pero puesto que los drivers que he incluido son los drivers de este ordenador en concreto, es decir, los drivers necesarios para la tarjeta gráfica de este ordenador, que se vea bien la pantalla, que suene bien, que la tarjeta de red sea la correcta, que la tarjeta de sonido sea la correcta, que la cámara web sea la correcta, que el chip interno sea el correcto, el procesador, la memoria y todo eso, si ese pendrive lo introduzco en otro ordenador diferente, puede ser que no funcione correctamente y que tenga distorsiones de pantalla, problemas de sonido, etcétera, porque no son los mismos drivers. Es decir, tendría que tener un USB correspondiente para cada uno de ellos, o bien incluir solo los drivers necesarios para que el sistema mínimamente pueda iniciar sin cargar los controladores gráficos de este en concreto, es decir, crear solo un fichero ISO con los que me propuso al principio, solo los nativos, para que pueda verse la pantalla en modo estándar, sin tanto detalle, sin sonido y sin historias. ¿De acuerdo? Bien, una vez que se ha completado, ¿veis?
termina y me indica aquí cómo puedo arrancar desde un dispositivo USB, flash, CD o DVD. Si pulso aquí me lleva a la página web, donde me indica que en los ordenadores PCs, normalmente en la BIOS, es decir, tengo que acceder pulsar una tecla en el inicio para acceder al sistema de arranque. Y normalmente me dice que seleccione cuál va a ser el primer sistema que yo tengo que habilitar para iniciar el sistema. Según el ordenador que tenga, cuando yo lo enciendo, puede ser que me pregunte desde qué dispositivo quiero iniciar el ordenador. Normalmente por defecto todos los PCs van a arrancar desde el disco duro interno, que es por defecto el sistema que tienen puesto. Aunque algunos me permiten pulsar una tecla para que yo elija desde dónde quiero iniciar, o incluso si detectan que tengo un CD o un USB conectado, durante unos segundos me van a preguntar si quiero o no iniciar desde ese pendrive o desde ese USB. En otros casos tengo que acceder a una interfaz que se conoce como la BIOS, el sistema básico de entrada y salida. Ahí en esos casos tengo que entrar e ir a una utilidad donde me dice que puedo seleccionar, eso ya depende de cada equipo, cuál va a ser el orden de arranque de los distintos dispositivos. ¿Veis? Aquí en este caso me diría que tengo que seleccionar el pendrive. Y en ese caso me aparecerá esta pantalla indicando que es Minitool. Como veis, aquí, yo voy a ordenar esto un poquito, aquí tenemos nuestra ISO. Si la monto, es decir, si veo el contenido que hay dentro, vais a ver que lo que incluye es una serie de carpetas y archivos que realmente a los que no son muy expertos no nos va a decir nada. ¿Vale? Pero lo que va a incluir son los archivos necesarios para poder iniciar el sistema. Y ahora veremos cómo se hace. Pero ya la tenemos aquí. Ahora esta unidad o esta imagen de aquí, nosotros tendríamos que copiarla en un USB, que ya veremos ahora también cómo lo podemos hacer directamente nosotros. Bien, le damos a acabar y ya tendríamos creado un disco de arranque. Aquí podemos ver el analizador de espacio de cada unidad. Aquí podemos seleccionar la unidad que nosotros queramos, que sea compatible con nuestro sistema operativo, Windows en este caso. ¿Vale? Esto nos va a analizar aquellas unidades que sean compatibles con PCs, con Windows. Por ejemplo, Bootcamp es mi unidad de Windows. Si le doy a escanear, me va a analizar el espacio en disco. Yo cuando he creado esta unidad, desde mi ordenador, le he dedicado 100 GB aproximadamente. Me dice que tengo usado unos 84 y que me quedan libres unos 14. Recuerda siempre que en cualquier equipo, cualquier ordenador, lo indispensable es, de todo el espacio total, tener al menos un 10% de espacio libre. Si tengo 100 GB de espacio, lo ideal es que libre tenga siempre por lo menos 10, para que el equipo pueda ir fluido. Fijaos, una vez hemos completado el analizador de espacio, nos encontramos algo muy interesante y es ¿dónde tenemos todo el espacio ocupado de nuestro disco? Hay veces que decimos, ¿por qué se me va el espacio en disco? ¿Dónde tengo todo ocupado? Esto nos desgrana en las carpetas dónde tenemos todo el espacio, tanto en porcentaje como en gigabytes ocupados. Podemos saber qué carpetas son las que más están ocupando. Por ejemplo, aquí sabemos que la carpeta de Windows ocupa 24 GB. Evidentemente es una de las carpetas que más ocupan porque es la del sistema operativo. Pero aquí tengo 6 ficheros que ocupan 11,33, que no sé exactamente lo que son. Pero si os fijáis son ficheros propios del sistema operativo, que son los ficheros que se encargan del sistema de hibernación. Es decir, cuando Windows entra en modo suspensión y guarda para sí los archivos para acelerar el espacio, etc. Con lo cual esto no lo podemos tocar. De hecho aparece en color grisecito porque son archivos que están ocultos. Esos son sus atributos. La H indica que están ocultos y que son de sistema, que no debemos tocar. La D son directorios o carpetas y la H es que están ocultos, como esta de aquí. Es una carpeta oculta y si está oculta es por algo. Tengo aquí una carpeta originales donde tengo programas, la carpeta de mis programas, etcétera, proyectos de vídeo,
la carpeta de mi tarjeta gráfica, y aquí me va a indicar dónde o cuáles son los archivos que más ocupan. Además, aquí me indican cuáles son las extensiones de aplicaciones que más espacio me están ocupando. Entonces, si yo quiero saber o ordenar por tamaño o buscar películas, por ejemplo, por tipo de archivo, yo puedo decir cuáles son las fotos o las películas, imágenes, por ejemplo. A ver, documentos de texto. Puedo ordenarlos por tamaño y ver cuáles son los archivos que más ocupan. Por ejemplo, tengo este de 5 GB, una imagen de disco, y puedo pulsar el botón derecho, puedo hacer doble clic y me va a llevar exactamente a dónde está ese archivo. ¿Lo veis? Dentro de vista de ficheros. Y me va a decir que está en la carpeta de descargas. Puedo tener también la vista de carpetas, donde me dice aquí directamente todas las carpetas ordenadas por tamaño. Entonces, como veis, tenemos varias formas de poder controlar todo el espacio y analizar todo el espacio ocupado en nuestro ordenador para saber exactamente qué es lo que más nos ocupa. Aquí tenemos que tener siempre mucho cuidado de no eliminar archivos que puedan ser importantes para nuestro sistema. Tenemos otra opción, que son las pruebas de disco. Las pruebas de disco lo que van a hacer es comprobar el estado de nuestro disco. Podemos seleccionar, por ejemplo, la unidad que nosotros queramos, la unidad C, la unidad D. Vamos a comprobar, por ejemplo, la unidad D, que es la que en mi caso se llamaba, que es la partición que yo tenía para compartir. La unidad D es esta de aquí, mi nube. Entonces, vamos a hacer la prueba de disco de la unidad D. Lo que está haciendo es una prueba de lectura y escritura de esa unidad, para comprobar sobre todo pues, su velocidad de transferencia y su velocidad de lectura y de escritura. Entonces fijaos cómo básicamente la prueba de lectura y escritura que me ha dado es que la escritura aproximadamente son 96 megabytes por segundo y la máxima escritura también van a ser 96 megabytes por segundo. Vamos a ver qué pasa si le conecto un disco sólido externo. Acabo de conectar un disco externo, se ha actualizado el programa y fijaos que me indica un disco nuevo aquí. Bien, he conectado un disco externo de 2 terabytes que está formateado en exFAT. El disco que conectemos tiene que ser un disco compatible con Windows. No me vale un disco que tenga otro tipo de sistema de archivos, ¿vale? Solo me va a reconocer particiones compatibles con Windows. Entonces vamos a hacer otra prueba de disco. Vamos a ver la velocidad de lectura de este en concreto. Vale, para poder analizar este disco externo que le hemos puesto, lo primero que tenemos que hacer es añadirle una letra de unidad, para que tenga una letra de unidad como esta de aquí, la unidad D, la unidad C. Entonces vamos a ponerle una letra, por ejemplo la H. Y le damos a aplicar. Perfecto. Ahora que ya tiene la letra H, sí que podemos venirnos aquí a la prueba de disco y seleccionar la unidad H. Este es un disco NMV. Aunque es una unidad que soporta transferir casi 1 terabyte en menos de 5 minutos, está conectado por USB a este ordenador, con lo cual la velocidad va a ser más lenta. Pero vamos a ver. Bueno, fijaos la diferencia con el disco mecánico interno, ¿eh? Vamos a ponerle incluso algo así. Vamos a ver. Pero fijaros que tenemos una muy buena herramienta aquí para comprobar la velocidad de cualquier universidad, de cualquier disco que le pongamos y comprobar su fiabilidad, ¿no? Evidentemente este disco va a ser mucho más rápido que el disco interno que tenemos en el ordenador. Es decir, podríamos trabajar más rápido directamente leyendo y escribiendo en el disco USB que le acabo de conectar que en el disco interno, para que os hagáis una idea. Estoy copiando archivos de 4 gigas, 4 gigabytes. En fin, fijaos cómo las pruebas de lectura, escritura, secuencial y aleatoria se realizan con total fiabilidad. Ya os digo yo que este test es completamente correcto y funciona perfectamente. Pero bueno, esta herramienta o esta aplicación nos proporciona muchas más utilidades importantes como buen administrador de sistemas. Vamos a cancelar aquí. Tampoco vamos a hacer el foco en una de las pequeñas utilidades que tenemos.
porque la aplicación nos ofrece mucho más. Tenemos opciones de recuperación de particiones, es decir, si hemos eliminado, borrado por accidente una partición, nos puede ayudar a recuperarla. Vamos a suponer, vamos a arriesgarnos y vamos a eliminar esta partición. Pero fijaos, si lo hacemos desde aquí, esta partición va a ser rellenada con ceros, ¿vale? Eliminar una partición quiere decir que no podamos recuperar la información que hay en ella. Yo lo que voy a hacer es eliminar la partición directamente desde Windows, que sería lo lógico, no la voy a eliminar desde una aplicación especializada en eliminar particiones. No tendría sentido. Entonces lo que me va a venir aquí es a la configuración, administrar discos y volúmenes, y fijaos, aquí tengo todos los discos, aquí tengo mi disco, propiedades, ¿veis aquí? Y voy a eliminar el volumen. Fijaos lo que ha pasado, ¿veis? Me dice que no hay volumen, y si me vengo al explorador de archivos, en este equipo, me detecta la unidad C, la unidad D, pero no me dice que hay nada, ¿veis? Vamos a refrescar, y fijaos que me ha desaparecido la unidad. Vamos a intentar recuperar particiones. Vamos a darle al siguiente, y aquí es donde debería estar mi partición. Esta de aquí es la que yo quiero recuperar el disco. Vamos a escanear el disco completo. Un escaneo rápido y me dice, seleccione las particiones que necesita de la lista siguiente. Yo necesito esta de aquí, que es la que tenía los datos. Esta de aquí. Y le doy a terminar. Y fijaos lo que ha pasado. Ha encontrado aquí la partición. Vamos a ver, porque no le ha puesto la unidad. Si venimos al explorador de archivos, no tenemos la unidad, vamos a ponerle una unidad. Cambiar letra. Vamos a poner la H, que es la que tenía antes. Vamos a venirnos aquí. Vamos a darle a aplicar. Se han aplicado todos los cambios, recuperar la partición, ponerle la letra H. Tened en cuenta que lo bueno de esta aplicación es que no hace nada hasta que aplicamos los cambios. Venimos aquí y fijaos lo que tengo aquí. Todas mis fotos. He recuperado la partición con todas mis fotos. O sea, por accidente borré desde Windows, no desde, evidentemente, una aplicación profesional. Si hubiese hecho desde aquí, hubiese machacado con ceros toda la partición y no hubiese sido posible recuperarla. Pero fijaos como si por accidente desde Windows elimino la partición, como hemos hecho desde la utilidad de discos, desde aquí, si desde aquí elimino la partición, por accidente, o desde otra aplicación, pero ya os digo, sin rellenarla con ceros, sin una aplicación, digamos, de eliminación segura, ¿cómo puedo recuperar los datos y recuperar toda la información que había en ella? Y la prueba está aquí. Como tengo todas mis carpetas con todas mis fotos y mis vídeos. Es una maravilla. Tenemos también una opción de recuperación de datos. Dentro de recuperación de datos encontramos todas las particiones que son reconocibles para ver, por ejemplo, aquí qué archivos han sido eliminados. Yo tengo aquí mi nube, donde he borrado archivos, y me dice qué archivos han sido eliminados. Y fijaos que vamos a comprobarlo. Vamos a venirnos aquí, como siempre, a nuestro explorador. Vamos a venirnos a este equipo, mi nube, y aquí es lo que tengo en mi nube. En la carpeta raíz, por así decirlo, como veis, no hay nada, pero aquí me dice que hay una serie de opciones. Vamos a ver si puedo recuperar este vídeo. Aquí tengo una serie de vídeos, son todos vídeos, no hay ninguna foto que sea... Venga, pues este vídeo. Es 1,75 GB. Vamos a intentar. Tiene una opción de vista previa y vamos a ver si lo podemos recuperar.
Ya os digo, recuperar un archivo no sé de cuándo es, del 20 del 10 de octubre de 2024. Ha pasado bastante tiempo. A ver si hubiese uno más reciente, 2025. Bien, vamos a ver aquí en la carpeta borrar, que está vacía. Como veis aquí, la carpeta borrar está vacía, no tiene nada. Y aquí nos indica que hay una serie de imágenes. A ver si podemos recuperar alguna. Por ejemplo, esta 2024. Vamos a ver si podemos recuperar. Aquí, venga, borrar. Estos son vídeos. Vamos a ver si podemos recuperar una foto. Mira, aquí tenemos una foto, otra foto. Vamos a darle a inicio. Dice, se recomienda guardar el resultado del escaneo. Pues sí. Vamos a guardarlo. El resultado es un archivo tipo RSS que lo vamos a guardar, por ejemplo, en el escritorio. Bueno, y vamos a ver qué ha pasado. Vamos a venirnos aquí, a mi nube, a recuperar estos dos y guardar. ¿Dónde lo vamos a guardar? Pues lo vamos a guardar en su misma carpeta. En la unidad H, en la carpeta borrar. Ah, no, perdón, en mi nube, en la carpeta borrar. Perfecto. Fijaos que lo que hemos hecho al principio es, con inicio, guardar todo lo que es el resultado del escaneo, y con el segundo lo que hemos hecho es recuperar las fotos. Vamos a ver si se ha completado. Venimos aquí. Y aquí tenemos, fijaos, una foto perfectamente recuperada. Es increíble. ¿Lo veis? Estamos hablando de una foto que fue tomada el 9 de noviembre de 2024. Hace ya unos cuantos meses. Diciembre, enero y febrero. 3 meses. O sea que le damos también una buena puntuación, ¿no? Como herramienta de recuperación de datos, le damos también un aprobado. ¿Qué más cosas podemos hacer desde la gestión de particiones? Que es, por así decirlo, esa herramienta fundamental donde podemos hacer la mayor parte de las opciones más importantes. Lo primero que tenéis que saber es que tenemos el botón derecho. Al pulsar el botón derecho encontramos un menú de acceso rápido, como recuperación de datos, formatear, borrar o mover y redimensionar. Tened en cuenta que lo primero y principal es, antes de mover o redimensionar una partición, es importante hacer siempre una copia de seguridad de los datos. Es tan sencillo como arrastrar el cursor en el espacio libre para poder moverlo, o bien indicar manualmente el tamaño que queremos de la partición y el espacio que queremos dejar libre detrás o bien delante, si es que podemos arrastrar en la parte delantera. Mover y redimensionar solo funciona en unidades que sean FAT32 o NTFS. En las unidades exFAT o unidades Linux o Mac OS, las que pone otro, no funciona. Tienen que ser unidades nativas de Windows. Extender lo que va a permitirnos es hacer más grande una partición tomando el espacio libre de una que haya contigua. Es decir, si yo tengo esta partición aquí, que es una partición de arranque, y esta partición tiene delante un trocito que no está asignado, puedo tomar ese espacio de esa partición para hacer más grande la que tengo a continuación. Eso se llama extender una partición. Realmente esto está hecho así por mi sistema de archivos. No lo voy a tocar porque estas particiones tienen una misión general o una misión particular que se ha creado. Pero si yo, por ejemplo, hubiese borrado, imaginaos, esta partición de mi nube y hubiese querido ampliarla con otra unidad diferente, porque son contiguas, sí hubiese podido crear una unión de todas ellas. Me explico. Imaginaos que quiero fusionar varias unidades, quiero eliminar todas estas para dejar una sola y dejar en mi disco una sola.
Entonces yo podría eliminar esta partición, eliminar esta, eliminar esta, eliminar esta y dejarlo todo unido en una sola, extendiendo la partición de bootcamp con todas las demás. Fusionar lo que nos indica es que podemos elegir una partición que se puede expandir para incluir la partición adyacente. Entonces fijaos que podemos, por ejemplo, seleccionar esta. ¿Cuál será expandida? ¿Qué partición es la que desea expandir? Esta. ¿Cuál será incluida en la partición final? Y podemos elegir, por ejemplo, tiene que ser del mismo disco, tiene que ser una partición adyacente. Y fijaos que nos dice anteriormente que si esa partición tiene que ser NTFS, que si fuese FAT, primero hay que convertirla de FAT a NTFS. ¿Vale? Entonces nosotros no podemos fusionarla con ninguna ahora en este momento. Podemos dividir una partición en dos. Por ejemplo, esta que pone NTFS podríamos dividirla en dos particiones diferentes, la de Bootcamp. O por ejemplo, vamos a hacerlo con la de mi nube, que es la de pruebas. Fijaos cómo el menú cambia dependiendo del tipo de partición que sea, si es exFAT o si es NTFS. Podemos cambiar el tamaño de clúster, podemos copiar una partición de un disco a otro disco diferente. Podemos cambiar la etiqueta o el nombre de esa unidad de disco. Podemos alinear particiones en caso de que no estén alineadas. Podemos comprobar el sistema de archivos para ver si tiene errores, lo que es un escaneo para detectar errores en el sistema de archivos. Podemos convertir de NTFS a FAT. Podemos cambiar el número de serie del disco. Esto es algo que es importante en el caso de que queramos sustituir un disco duro por otro. Hay ciertos sistemas operativos y hay ciertas aplicaciones que vinculan incluso el registro o la licencia al número de serie del disco en el que se ha instalado el sistema operativo. Pues bien, esta herramienta nos permite incluso cambiar el número de serie del disco nuevo que le pongamos, para que de esa forma se mantengan todas las características exactamente iguales. Cambiar el ID del tipo de partición. Si algunos habéis trabajado en Linux, sabréis también que el ID de la partición de un disco muchas veces se hace referencia cuando creamos enlaces virtuales y todo eso. Cada disco físico tiene un ID que lo diferencia, es como su DNI también. Pues bien, podemos establecer el ID para el disco o la partición que queramos. Esto también es muy útil para determinadas aplicaciones y para determinados sistemas, digamos, un poco más profesionales, con lo cual sepáis que esta también es una utilidad profesional avanzada y que nos permite, en este caso, esta herramienta, gestionarla directamente desde aquí. Una comprobación de superficie, lo que es el antiguo chequeo de sectores defectuosos, para comprobar si la capa magnética del disco duro está perdiendo o se está degradando. Esto nos va a indicar si nuestro disco ha perdido fiabilidad. Tened en cuenta que con que haya errores de lectura o errores de escritura en un sector del disco duro, ese disco duro ya no va a ser fiable. Eso siempre va a ir degradándose mucho más. Y habría que plantearse cambiar el disco duro por otro. Eliminar una partición en el caso de que la hayamos creado, la hayamos... por ejemplo, si yo quiero eliminar la partición de mi nube porque ya no la voy a usar más y quiero eliminarla para crear una nueva o para extender el espacio con otra y reutilizar el espacio porque me he quedado sin espacio en la unidad C, podría hacerlo, eliminar la partición esta para asignar ese espacio a mi disco porque me estoy quedando sin espacio en él. Y por último, ver las propiedades de esa unidad, ver cuánto espacio tengo usado, cuánto espacio tengo libre y cuál es el total. Recordad que siempre menos de un 10% ya se considera entrar en la zona de riesgo. La información de la partición con su ID, su sistema de archivos, su número de serie, los sectores físicos y la información avanzada de los sectores. Esto sería en cuanto a las particiones. Pero si nos vamos al menú lateral, encontramos acciones mucho más importantes. Recordad que cualquier acción que nosotros hagamos, como por ejemplo, si yo me vengo aquí a mi nube
y le digo eliminar partición, yo no he hecho nada hasta que le dé al botón aplicar. ¿De acuerdo? Si lo he hecho por accidente, solo tengo que darle a deshacer. Y me lo va a dejar exactamente como estaba antes. ¿De acuerdo? Es un sistema siempre de garantía. Si nos venimos aquí, vamos a comenzar con una serie de asistentes. Uno de ellos es el asistente de migración de sistema operativo a un disco sólido o a otro disco duro. Y es que muchas veces nos quedamos sin espacio ya en el disco duro porque teníamos uno pequeñito y queremos sustituirlo por otro, o bien porque hemos visto que se está degradando, que está dando fallos y hay que reemplazarlo por otro. Pues bien, aquí tenemos la opción de sustituir mi disco de sistema, es decir, donde tengo el sistema operativo instalado, ya que en mi PC puedo tener más de un disco duro, o bien copiar mi sistema operativo a otro disco duro y conservar el disco duro original en mi ordenador, porque quiero tener una réplica de mi disco duro en otro ordenador. Pues bien, aquí en esta opción, si quiero sustituir mi disco duro de sistema por otro disco duro, va a copiar todas las particiones del disco duro de un sistema a otro disco duro. Y en la segunda opción, va a copiar solo las particiones necesarias. Si quiero copiar todo el disco duro porque voy a hacer, como quien dice, una fotocopia de mi disco duro, le doy aquí a siguiente, elijo el disco, el sistema operativo se ha migrado al disco de destino especificado. Durante la migración, el disco de destino va a ser borrado. Este es mi disco y me dice que elija el disco de destino. El disco de destino va a ser mi disco H, por ejemplo. Siguiente. Todos los datos del disco serán destruidos. ¿Está seguro de querer continuar? Entonces ya le diría sí o no. Revisamos los cambios. Primero, ajustar las particiones. Fijaos, aquí tenemos la estructura de mi disco. ¿Veis? EFI, mi nube, FAT32, bootcamp y el espacio no asignado. Evidentemente esto no va a cambiar porque yo tengo un disco, no va a caber porque yo tengo un disco de 3 terabytes. Entonces, me dice que ajuste las particiones al disco entero. Yo todo no lo voy a poder copiar, entonces cogería como mucho las que yo necesite. ¿Vale? Tened en cuenta que como esto es una copia exacta, voy a necesitar un disco de 3 terabytes. Si veo que no es posible, siempre puedo hacer una copia del sistema operativo a otro disco, siguiente, y elegir disco de destino y elegir qué particiones son las que yo quiero copiar. Luego tenemos un asistente de copia de particiones. Aquí podemos seleccionar cómo queremos copiar la partición de forma fácil. Imaginad, por ejemplo, que yo quiero copiar la partición donde tengo el arranque de mi sistema. Le doy a siguiente y me pregunta dónde quiero hacer la copia. Pues yo voy a decir aquí. Dice, debe tener espacio sin asignar, o sea, tengo que elegir una partición que tenga espacio libre. No me va a borrar la partición, por lo tanto yo primero tendría que borrar esta partición. No me lo va a hacer automáticamente, entonces el asistente primero tendría que borrarlo y luego poner o bien un disco vacío o bien seleccionar uno que tuviera espacio no asignado, ¿vale? Entonces en este caso primero yo tendría que borrar la partición de aquí y luego ya copiar la partición. Tenemos el asistente de copia de disco, donde podemos copiar un disco y hacer un clonado en otro disco. Este es muy pequeño y no me va a dejar. Tenemos que encontrar para el clonado dos discos exactamente iguales. Y el asistente de recuperación de una partición. Son los 4 asistentes más importantes. Los que más vamos a usar. Este ya lo vimos anteriormente haciéndolo manualmente. Pero que sepáis que tenemos 4 asistentes fundamentales. Luego tendremos la opción rápida para mover o redimensionar una partición, que es la que tengamos aquí seleccionada. Fijaos cómo al seleccionar cualquier partición van a cambiar las opciones del menú, igual que cuando seleccionamos un disco, que eso lo vamos a ver ahora. Cuando seleccionamos un disco, fijaos, tenemos la opción, cuando seleccionamos un disco, de convertir el disco de GPT a MBR.
le decimos que sí. Y fijaos que hemos hecho el cambio de GPT a MBR sin perder los datos. Y tenemos la opción de cambiar de MBR a GPT. De nuevo, sin perder los datos. Tenemos la opción de eliminar el disco, borrar todas las particiones, alinear todas las particiones, hacer la comprobación, ver la recuperación de la partición, ver las propiedades de disco. O sea, tenemos una herramienta totalmente maravillosa. Pero quiero que veáis algo fundamental, y es que quiero que veáis esta utilidad realmente en una tablet o un ordenador nativo de Windows. Así que para ello lo vamos a hacer directamente con una tablet. Uno de los principales problemas que me encontré al principio con esta aplicación fue a la hora de crear el USB directamente de recuperación, y por eso habéis visto que en el vídeo lo que creé fue una ISO. Y es que el programa intentaba crear el pendrive directamente descargándose los drivers de WinPE, de ese disco, de ese pequeño Windows de sistema de arranque, y no lo conseguía. Y la solución que me ofreció el soporte técnico de Minitool fue actualizar la aplicación, y a partir de eso pude crear el pendrive de forma perfecta, así que fue súper rápido con una simple actualización de la aplicación. El segundo problema que me encontré es que con Rufus, si yo quemaba esa aplicación, esa ISO, la creaba con la aplicación Rufus, vosotros que sois expertos ya me entendéis lo que es y ya sabéis muy bien qué es Rufus, cuando creaba esa o cuando intentaba crear esa ISO, me daba un mensaje de error muy extraño, muy curioso. Y me puse de nuevo en contacto con el soporte técnico de Minitool, más que nada porque cuando uno está trabajando con una herramienta profesional y bien valorada y de una empresa seria, cuando ves ese tipo de mensajes de error, primero te echan un poquito para atrás y empiezas a desconfiar un poco, aunque es algo normal, pero no deberían dar ese tipo de errores. La solución que me ofrecieron fue muy sencilla, muy fácil, y simplemente copiando una serie de archivos, os voy a indicar a continuación lo que tuve que hacer, se pudo solucionar el problema. Este fue mi segundo problema grave, y con este sí pude crear desde Rufus el disco de arranque, mi pendrive, para iniciar directamente desde la ISO, y ya de esa forma se habían solucionado los dos tipos de problemas del disco de arranque, el disco de recuperación. El tercer problema, que desde mi punto de vista sí es un poquito el más peliagudo, el más complejo, el más complicado, es que mi tablet fue incapaz de arrancar desde el pendrive de recuperación. Ahí ya no había una solución. Ahí ya me dijo el equipo técnico que quizás podía deberse a las circunstancias, al tema del sistema de arranque de la tablet, que era más complicado de depurar cuál podría ser el motivo. Tampoco le quise dar más importancia porque, bueno, una tablet, en definitiva, tampoco me quise preocupar demasiado. Pero es cierto que me dejó un poco incómoda esa solución, o que no pudiese arrancar de eso. Hay otras herramientas que quizás pueda probar más adelante a ver si solucionan ese problema. Pero me dejó un poquito de mal sabor de boca no poder solucionar ese problema con la tablet, porque si bien es cierto que el sistema intentaba iniciar, no conseguía hacer que apareciera la ventana de Minitool. O sea, se me quedaba en el prompt del sistema operativo, en la pantalla del vídeo de comando, en el símbolo de sistema, y no me salía la pantalla que debería salirme con las opciones de recuperación de Minitool. Entonces ahí se me quedó un poco el punto negativo. Por último, tengo que decir que algo que sí que también me dejó un poco mal sabor de boca, o me dejó un poco inquieto, es a la hora de la recuperación de las particiones. Si bien habéis visto que la recuperación de las particiones funcionaba perfectamente en una partición de datos, cuando se trata de recuperar la partición del sistema, es decir, la partición de arranque, la unidad C donde está el sistema operativo, hice el mismo procedimiento. Es decir, borrar la partición, pero no un borrado de ceros ni de unos para que se elimine toda la información. Hice un borrado sencillo y acto seguido lo que hice fue, desde la propia herramienta
de Minitool, el propio disco de arranque, intentar recuperar la información. Fue muy rápido, no me dio ningún tipo de error, pero justo cuando reinicié el mini PC, esto lo estoy haciendo, ese paso lo hice en un PC verdadero, no en el iMac, ni la tablet, ni nada, lo hice en un PC de verdad, el sistema no iniciaba. La respuesta que me dio el soporte no fue una respuesta, desde mi punto de vista, 100% satisfactoria. Es decir, es como decir que bajo ciertas circunstancias, esa respuesta típica que te dan muchas veces cuando algo falla, ¿no? Es decir, el sistema funciona, pero bajo ciertas circunstancias puede no funcionar al 100%. En un 99% de los casos funciona, pero hay un 1% en el que puede fallar, y ese 1% se supone que es el que me pasó a mí. Entonces, en ese caso, mi consejo es tener cuidado a la hora de recuperar lo que son las particiones de arranque. Lo ideal es tener siempre una copia de seguridad o un clonado del disco duro completo, porque la eliminación de una partición de arranque puede suponer que el sistema no inicie. En conclusión, de todas las herramientas que integra este sistema, hablamos de clonado de disco, hablamos de cambios de sistemas de archivos, cambios de tipo de disco de MBR a GPT, hablamos de recuperación de datos, hablamos de movimientos de particiones, de optimización de disco, de marcación de sectores defectuosos, de todas las opciones que cubre esta aplicación. Es una aplicación muy completa y muy buena. Tiene pequeñas cosas por mejorar, pero también he de deciros una cosa que estuve consultando, y es que este tipo de aplicaciones, aunque en los sistemas no nativos de Windows, es decir, aunque solo trabajan con particiones reconocidas por el propio Windows y como habéis visto no reconocen particiones de macOS, con lo cual si la usáramos en Bootcamp para ampliar, porque nuestro Bootcamp se nos ha quedado pequeñito y queremos ampliar el Bootcamp para coger un poquito más del espacio del Mac, de la partición de Mac, del espacio libre y ampliar nuestro Bootcamp, no podríamos hacerlo porque destrozaríamos el Bootcamp y destrozaríamos el sistema. Tras consultarlo con otras compañías, con otros técnicos de otras empresas que hacen software similares, al parecer es un problema general. No creo que haya otra empresa u otro software que permita en una aplicación similar a esta poder trabajar en un sistema híbrido como el que tenemos, un sistema que tenga macOS y Windows a la vez compartido con Bootcamp. Intentaré ver si puedo conseguir un software de otra empresa que me permita hacer el mismo análisis para asegurarme al 100%, pero las respuestas que he tenido de soporte técnico es que no. Me van a detectar el software de Apple, es incompatible con Windows, Windows no quiere saber nada de Apple, no quiere reconocer sus sistemas de archivos, ni manipularnos, ni trabajar con ellos, igual que no reconoce el Fusion Drive. Entonces, ahí hay un problema que no se va a poder solucionar. Por eso, si os dais cuenta, la mayoría de estos sistemas, de estos software, trabajan únicamente y exclusivamente con Windows. No porque sea el más extendido, porque sea el mejor, sino porque es el que abarca una mayor compatibilidad. Pero confío y espero que en un futuro se pueda extender y se pueda gestionar también un sistema híbrido como este de aquí. Lamentablemente, sabéis que ahora los Mac se han peleado con Windows y ya los nuevos chips de Silicon no te permiten tener la integración de forma nativa de Windows, como teníamos antes con el Bootcamp, con lo cual tampoco sería factible que ahora en los nuevos Mac podamos tener una herramienta de este tipo para gestionar particiones de Windows. Pero bueno, este ha sido un poco el análisis de los pros y los contras de esta aplicación. Mi opinión merece, la verdad, analizarla, probarla. Y si os dedicáis al servicio técnico y os dedicáis a reparar equipos de amigos o equipos de empresas o a llevar el soporte técnico o hacer vuestros trabajitos por vuestra cuenta, es una aplicación que recomiendo de verdad tenerla. Es una aplicación muy completa, muy buena. Habéis visto cómo recuperaba archivos de forma bastante buena, por lo menos fotografías y todo eso. No he querido hacer tampoco, por extenderme mucho más, la prueba con vídeos, etcétera, por ser ya archivos de
mucho más tamaño. Tened en cuenta también que la recuperación de datos va a depender de cuánto tiempo ha pasado y si se han sobrescrito esos sectores, etc. Pero sí es una aplicación que funciona desde mi punto de vista bastante bien. Así que ya solo me queda que me deis vuestras opiniones al respecto de lo que os ha parecido esta aplicación. Abajo os dejo un enlace donde podéis acceder para ver y descargar la aplicación. Recordad que podéis incluso descargarla con una versión de prueba para probarla primero y ver qué os parece. Tenéis la versión gratuita y la versión profesional durante un periodo también de prueba. Así que, nada más. Descargadla, probadla, chequeadla, analizadla y me dejáis en los comentarios vuestra opinión, vuestro punto de vista y me decís qué tal os ha parecido la experiencia. Espero que os haya gustado esta review. Recordad que estoy regalando licencias de Windows 11 Profesional en mi canal de Tu Vecino Informático y os dejo en la tarjetita que hay aquí, arriba, los pasos que tenéis que seguir para que podáis probarlo. Así que esta aplicación os viene de narices para poder chequearla en un equipo con Windows con su licencia profesional también. Decidme en los comentarios qué os ha parecido todo. Gracias por vuestro tiempo. Como siempre, espero que os haya gustado este análisis completo de esta aplicación y nos vemos, como no, gracias a Minitool por facilitarme el acceso a un chequeo completo de la aplicación, gracias al soporte técnico de Minitool con todas las dudas y con todos los fallitos que he ido encontrando, porque he sido su beta tester ahí a piñón, machacando con todo lo que podía fallar. Perdonadme si he sido muy pesado con ellos y nos vemos, como no, en el próximo vídeo. Hasta pronto.